Ya. Y podríamos hablar también de la Revolución Francesa, donde se instauró las bases de las bases políticas de hoy en día, la democracia en el fondo. En la Revolución Francesa de 1789 predomina la razón y la lógica frente a la ignorancia, la superstición y la tiranía de las monarquías, que como ustedes bien saben, seguramente habrán visto en el colegio que en algún momento las monarquías eran al parecer seres humanos divinos, con un derecho divino, que por eso eran reyes, y todas esas visiones subjetivas, muchas veces ligadas a la religión, se cuestionaron, se empieza a cuestionar el Renacimiento, y en la Revolución Francesa ya ahí de alguna manera se establece este predominio del uso de la razón y de la verdad empírica, en el fondo. Así avanza hasta llegar al periodo en el que a nosotros nos interesa, que justo es la Segunda Revolución Industrial, que es aproximadamente en 1870, 1880, donde ya esto se ve de alguna manera aceptado de manera transversal. Todo este avance de la lógica y la razón humana avanza, y en la Revolución Industrial se mezcla la tecnología, y cuando se mezcla la tecnología aparece una revolución cultural, social, tecnológica, económica, en todas las áreas de la vida humana, y ahí es donde empieza el periodo donde podemos discutir de qué se trata la arquitectura moderna en sí, ¿ya? Entonces, como le digo, podemos empezar la discusión de mucho antes, pero nos vamos a centrar más bien desde que empieza la revolución industrial. La modernidad, como le acabo de explicar, es un fenómeno cultural de transformaciones, el pensamiento crítico que ustedes tienen que poner en marcha desde este año, ya que están entrando a la universidad. En ese momento la historia aparece de una manera hipertrofiada, la gente empieza a usar ese razonamiento para criticar este sistema establecido, que se estaba estableciendo en el fondo, que tenía que ver con lo que yo les comentaba, que tenía que ver con esas creencias en cosas subjetivas o cuestiones religiosas. Entonces la gente empezó a criticar todo eso y se establece este pensamiento como el pensamiento principal, el pensamiento moderno. La consolidación del pensamiento empírico racional que combatía finalmente contra la ignorancia y la superstición, como se denominaba en la Revolución Francesa, y por cierto que después permeó hasta la Revolución Industrial. Y otro concepto importante y no menor, quizá a mi parecer el más relevante, es la homogeneización de la sociedad. Es un concepto clave. La modernidad en el fondo lo que trataba era de hacer que el ser humano, en el fondo, o entender el ser humano como uno solo en todo el occidente, ¿ya? Para otros, quizás para todo el mundo lo pensaban, no solamente el occidente, sino que occidente y oriente, pero esa era la idea clave. La modernidad intentaba entender que habían verdades universales que nos englobaban a todos, ¿ya? Esa es una de las claves. Fue al final una especie de arma de doble filo, porque eso definió la aparición finalmente del postmodernismo, porque en el postmodernismo, en los años 60, casi 60 o 70 años después de que ocurrió la revolución industrial, las personas empezaron a sospechar que por qué tenían que haber verdades universales y homogenizadoras de la sociedad, ¿ya? Y ahí la posmodernidad se trata de que si antes habían un par de verdades, en la posmodernidad aparecen 1000 verdades, ¿ya? Hasta el día de hoy, donde ahora ya no hay 1000 verdades, sino que hay 1.000.000 de verdades, cada uno tiene su propia verdad, ¿ya? Pero en la época moderna se intentaba instaurar eso, que existía solamente una gran verdad en las diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque había estaban grupos humanos que trataban de descubrir la verdad a través de procesos empíricos y racionales. Entonces ellos decían que efectivamente podía haber una verdad para todos, ¿ya? Aquí están los famosos metarrelatos, metarrelatos que tienen que ver, no sé, el comunismo de Marx, todo lo que tiene que ver con el hombre universal de Nietzsche, el psicoanálisis, esta teoría de la psicoanalista de Freud. En las diferentes disciplinas se instauraron ideas universales, que nos tenían que afectar a todos por igual. O sea, ellos más o menos lo planteaban. Y en la arquitectura fue lo mismo. Ahora vamos a empezar como parte más o menos los primeros gestos que impulsan hasta la creación de la arquitectura moderna. Y la arquitectura moderna justamente trataba de eso, de una arquitectura que podía englobar a todo
todo el planeta Tierra, casi, ¿ya? Con figuras clave que lo lograron hacer. La revolución industrial fue en el año 1870, 1880, por ahí, y la arquitectura moderna, con sus bases, se establece en 1920, ¿ya? O sea, aproximadamente 40 o 50 años después, ¿ya? En los años 20 ahí se fija lo que es la arquitectura moderna, pero es un proceso de 50 años que se tardan las personas y los diferentes arquitectos para teorizar y entender de qué se trataba la arquitectura moderna. Bueno, poco antes de la revolución industrial, las discusiones de arquitectura en ese momento eran discusiones que tenían que ver con los estilos historicistas. O sea, si un arquitecto se ponía a definir lo que era cómo era la arquitectura que tenía que ser en cierto lugar, había arquitectos que decían, unos decían que tenía que ser neoclásico, otro decía que tenía que ser barroco, otro neogótico. Eran estilos definidos, ¿ya? Estos estilos estaban permanentemente mirando hacia el pasado. Por algo se llama, por ejemplo, neoclásico o neogótico. El neoclásico trata de recuperar la arquitectura clásica de los griegos y los romanos, así como el neogótico trata de recuperar en ese tiempo la arquitectura gótica de la Edad Media, ¿ya? Entonces era un momento de la historia de la arquitectura donde ellos pensaban que en el pasado estaba el contenido y la verdad de la arquitectura. Así, por eso estaban, por ejemplo, ejemplos como estos, donde se inunda la simetría, que eran valores clásicos, se inundan arcos, está inundado de detalles, de detalles de molduras, molduras verticales, molduras horizontales. Había un respeto y un acuerdo universal sobre sobre que el ornamento y el detalle, la fachada era algo bueno. Entonces básicamente era eso lo que nos encontrábamos, hasta que, bueno, la imagen de la derecha se ve la condición de simetría que buscaban en ese tipo de arquitectura. Había un par de estos estilos historicistas que no respetaban mucho la simetría, pero casi el 90% sí. En la imagen del medio ven ornamento, ya que básicamente se trataba de imitar a la naturaleza en los ornamentos. Estos aparecían al final de estos pilares falsos, o también aparecían en los capiteles de la columna. Y las molduras, y también se le denomina ornamentos, son por ejemplo esas líneas que aparecen encima de la ventana, y son en el fondo como pequeñas decoraciones que los arquitectos en ese momento entendían como que esto tenía el potencial de embellecer la fachada, ¿ya? Era una discusión, a mí en la actualidad uno podría decir que una discusión bastante como vacua, si tiene o no ornamentos, si o no simétrico, pero eso era lo que hacían en ese tiempo. Cada estilo tenía sus propios ornamentos, cada estilo tenía sus propias conmovisiones respecto a lo que es la simetría, y cada estilo tenía sus propias molduras, entonces en eso estaban permanentemente ocupando su razonamiento crítico y sus discusiones. ¿Cómo borrar? Pensaban que el ornamento y el adorno era una muestra de refinamiento y que portaban un mensaje, y principalmente esta arquitectura pertenecía como a un estrato social alto, o sea, la élite. La arquitectura de aquí todavía no se mezclaba en las clases medias y las clases bajas de la población. No era, la arquitectura en el fondo era algo que era reservado para la élite y no se inmiscuía en todas las ciudades. Pero llega la Revolución Industrial en 1870, y aquí todos se vuelven locos porque primero aparecieron nuevos materiales, aparece el vidrio al 100%, vidrio como lo conocemos hoy en día, el hormigón armado, aparecen nuevos sistemas de producción en serie, aparecen por lo demás nuevas formas de pensar propio del pensamiento moderno, aparecen nuevas energías, aparece el tren a vapor, el barco a vapor, el automóvil. Entonces, una revolución tecnológica, en el fondo, cambió toda la sociedad, con toda la industrialización a partir del crecimiento exponencial de las máquinas. Toda la gente del campo empieza a migrar a la ciudad. Esto en un principio fue en Inglaterra y después permeó a todo el occidente. Con las migraciones campo-ciudad comienza lo que es la denominada degradación urbana, o sea,
eran ambientes sucios las ciudades, de barro, de mucho, imagínense una ciudad con vapor, con óxido, con metal, con la industria como el principal, la principal forma arquitectónica. Entonces había una estética urbana centrada en la producción. Entonces aquí los arquitectos decían, ¿por qué teníamos que seguir haciendo detallitos, ornamentos que no estaban ligados con el pensamiento económico e industrial que se puso en juego en la revolución industrial? Em, Estas personas creían que las discusiones de los estilos historicistas de arquitectura, que miraban permanentemente hacia el pasado, estaban obsoletas, y que después de todos estos cambios materiales y relacionados a la energía y a los sistemas de producción y de construcción, eso estaba obsoleto y había que empezar a mirar hacia el futuro. ¿Cómo iban a ser las ciudades del futuro? Esa pregunta se la hacen después de que sucede esta revolución industrial, que como le digo, una transformación de la sociedad que funcionó en todo ámbito y todo espectro de la vida humana, cultural, social, económico, tecnológico, etc. Em, bueno, entonces lo que pasó aquí es que en la arquitectura empezaron a aparecer personajes que rechazaban estos estilos anteriores historicistas, que pensaban que la arquitectura de ahí en adelante tenía que tener relación con la economía, con los avances técnicos, con los nuevos sistemas de construcción y con los nuevos materiales. Ya en los 90 empezaron como a criticarlo porque eh, pensaban que era algo no estaba relacionado a la funcionalidad, entendiendo que después de la revolución industrial el pensamiento material, productivo, industrializador y funcional empezó a como a ser cada vez más relevante. Entonces decía, el ornamento sale plata hacer ese ornamento. ¿Para qué lo queremos en la fachada? Hay que sacarlo. Todos esos cuestionamientos empezaron a aparecer. Y por lo demás, también otro grupo de arquitectos también estaban descontentos con la misma revolución industrial, donde todo empezó a ser más crudo, donde todo empezó a ser más sucio, como le decía, En arquitectura. esta estética del óxido. Rechazo a los estilos anteriores, al historicismo, economía de Sí, los medios. exacto, Jan. ¿Jan? ¿Estás ahí, Jan? ¿Estás hablando? Sí, perdón. Ups. Ah, sí. Muy bien. Pregunto nomás, chicos, pregunten apenas les surge una duda para ir discutiendo en el momento, ¿ya? Yo feliz de resolver su duda. Por otro lado, no están convencidos de la industrialización que debe ser el futuro del mundo, porque también están descontentos con que se alejan de la naturaleza, ¿ya? La estética de la ciudad, como les decía, es del óxido, del acero, de lo crudo, del barro. Entonces empiezan a mirar hacia cómo la ciudad se puede mezclar también con elementos más naturales, más maleables, que no es dejar de pensar las ciudades como algo rígido. Por otro lado, empieza la lucha social, el concepto sindicato nace en la revolución industrial, empieza esta lucha de clase, como la conocemos hoy en día en el fondo, también, y el problema de la contaminación en las ciudades con todas las emisiones de CO2 que producía la industria. Pero en lo general lo que se estaban preocupando era dejar de mirar hacia el pasado para empezar a mirar hacia el futuro. Entonces ahora aparece el primer estilo de arquitectura, que de una seguidilla de estilos que decantan o se depuran hasta convertirse en la arquitectura moderna, ¿ya? Este estilo es el estilo Art Nouveau, que como ustedes entenderán, como era el primero, todavía tenía muchos elementos de los estilos historicistas anteriores, pero sí fue el primero en hacer la fisura inicial para que más adelante la arquitectura se depurara y se sintetizara en la arquitectura que se denomina la arquitectura moderna. El Art Nouveau era un estilo de arquitectura que tenía diferentes nombres y con un concepto más bien común. En Inglaterra se llamaba Arts and Crafts, en Italia se denominaba el estilo libre, tenía varias denominaciones, pero básicamente se centraban en lo mismo. Primero, abrazar los materiales que nos habían entregado en la revolución industrial, como el acero, como el vidrio, pero hacer una arquitectura más acogedora, ya que no tuviera estos valores de la
de la revolución industrial, donde todo era tan rígido, tan crudo y tan oxidado, sino que ahora el acero lo ocupan de una manera más blanda, o sea, hacen adornitos con este acero. Aún así, en este tiempo se empezó a criticar el ornamento, pero este, como era el primer estilo, todavía tenía estas cosas como del pasado. Si bien los ornamentos en el estilo historicista eran solamente estéticos, aquí los ornamentos empiezan a ser funcionales. Si ustedes ven aquí, este ornamento de acá empieza a ser la unión del pilar con la viga, tal cual como este segmento de acá, que es un elemento estructural que arma la cercha de la cercha de la cubierta, ¿entienden? Entonces el ornamento deja de tener solamente un fin estético, sino que también empieza a tener un fin funcional. Otra cosa relevante en que en el Art Nouveau empiezan a referenciarse a partir de la naturaleza, ¿ya? Si bien los estilos historicistas hacían molduras de arbustitos, de florcitas, como lo veíamos recién, como esto, por ejemplo, como estos, por ejemplo, como este ornamento, donde es como una especie de planta que está ahí arriba. En el Art Nouveau también existe esta referencia estética, pero no la copian, o sea, no hay una mímesis, no hay una copia de la realidad, sino que más bien los artistas del Art Nouveau se referencian o se inspiran en la naturaleza para crear patrones que tienen que ver con la naturaleza, pero no es la naturaleza copiada en sí mismo, como por ejemplo esta baranda, que si bien uno la ve rápidamente pareciera una enredadera, pero si se empieza a fijar, encuentra patrones, ¿ya? Encuentra formas regulares, geométricas, que tampoco tienen que ver con la naturaleza si uno se fija fijamente. Entonces ellos miraban la naturaleza, ya que estaba la industrialización y estaba todo oxidado y todo de acero, empezaron a mirar las cuestiones más blandas como la naturaleza, pero a la vez no la copian, sino que aparece una voluntad creativa del ser humano que es en el fondo, yo pesco eso, lo doy vuelta a un proceso de abstracción y aparece un patrón formal que yo repito, ¿ya? No es una mímesis, sino es una copia. Por otro lado, como les comentaba, esto, si ustedes ven, es el interior de la izquierda, es un interior bastante acogedor, cálido, hasta el acero incluso lo pintan, no tiene esa estética cruda de la que habíamos comentado. Y como lo decía, la mayor diferencia era que antes se imitaba la naturaleza, se copiaba, aquí en el fondo hay un desarrollo abstracto, simplemente una referencia, ¿ya? El Art Nouveau en España se denominó modernismo catalán y el máximo referente de esto fue Antonio Gaudí, seguramente más de algunos de ustedes lo conocen. Esta es la Casa Mila de Antonio Gaudí y él, como ustedes pueden ver acá, el tema de la simetría ya es un tema más que pasado. El ornamento todavía sigue presente, como traduciéndose en elementos que, como esas tres figuras que están encima, que son una especie de esculturas ornamentales, no se entiende muy bien el ornamento, hay una especie de avance en lo que qué quiere decir el ornamento en la mente de Gaudí. Por otro lado, es solamente un volumen grande, no tiene ni una partición como lo hubiéramos visto en la arquitectura historicista, o los estilos clásicos que les comentaba delante. Es solamente un volumen que se curva y es enteramente de un solo color blanco, más o menos beige, y lo principal de acá es que, al igual que la mayoría de las obras de Antonio Gaudí, la irregularidad, la curva y toda esta geometría, o sea, la irregularidad de la curva empieza a participar en la arquitectura, así como antes era más bien en las líneas generales del edificio, en geométricas, ya sea verticales, diagonales u horizontales. Acá empieza a aparecer lo que se denomina lo orgánico, ¿ya? Lo orgánico viene de una referencia también a la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma es orgánico, y empiezan a instalarlo en la arquitectura. Por otro lado, en la Basílica Sagrada Familia, es bien interesante este caso, porque por ejemplo la foto de la derecha hubiera sido una tragedia para el estilo historicista, porque faltaría el pabellón de la derecha,
la Sagrada Familia, para que sea simétrico, ¿ya? A Gaudí ya no le interesan esas cosas, son cosas del pasado. Y por otro lado, en el interior pasa otra cosa interesante, que es, por ejemplo, algo que pasa con estos pilares, ¿ya? ¿Alguien me podría decir a qué se parecen estos pilares? ¿Qué referencia habrá utilizado Gaudí para construir estos pilares? ¿Quién se atreve a decir? Son como árboles. Son como árboles, Emilia, muy bien. Un 7. Pero ojo que si uno lo ve detenidamente, eso, o sea, uno lo debería decir como, es como un árbol, ¿ya? Pero no es un árbol. En la arquitectura historicista, cuando aparecía una rama, parecía realmente una rama en hormigón, ¿ya? Una escultura, pero acá el árbol lo ocupa como una referencia, ¿ya? Como un lugar donde él puede estudiar y sacar patrones y copiarlo en su arquitectura como una referencia simbólica, pero no una copia. Entonces, claro, se parecen a árboles, pero no son árboles, sino más bien utilizo el árbol porque le sirve como un tema estructural, porque aquí viene el pilar, y después ese pilar se parte en 5 pilares más para sostener las diferentes naves y dejar toda esta área libre. ¿Entiendes? Fue por un tema casi estructural que usó esa decisión. Por otro lado, esto es bien interesante que desde el Art Nouveau en adelante se rechazan los catálogos, ¿ya? En la antigua arquitectura, el estilo historicista, había un catálogo de arquitectura eh, neoclásica, otro catálogo neogótico. Los arquitectos iban a esos catálogos y empezaban a copiar, sacar, ya esto me sirve y lo pongo, esto me sirve y lo pongo, esto me sirve y lo pongo. No había una voluntad creativa directa del ser humano, sino que el ser humano más bien copiaba cosas de los catálogos y la iba integrando al edificio. Si me tengo que hacer una casa, voy a ver qué elementos me gusta el neoclásico, así que voy al libro neoclásico y me voy a sacar los elementos que me sirvan para poner en esa casa, o en esa iglesia, lo que sea. En cambio, desde el Art Nouveau, esos catálogos los tiran, los queman, bueno, no sé si los queman, pero los quedan rezagados, y lo que empiezan a hacer es empezar a experimentar, ¿ya? Si antes obedecían la tradición de los catálogos, en el Art Nouveau y después de la Revolución Industrial, la gente empieza a sospechar de esas cuestiones que existían. ¿Por qué voy a hacerle caso a ese catálogo antiguo con telarañas? ¿Por qué no puedo hacer yo mismo una cosa que sea más entretenida para mí, que sea más bien una verdad de mí mismo? ¿Por qué no podemos hacer un pilar que quizás parezca un árbol y tenga una rama para allá, una rama para acá y se vea como chorro, se vea interesante? Así empiezan a pensar los arquitectos dejando de lado esos cánones antiguos. Ya, la voluntad creativa del ser humano se pone primero que los cánones y las tradiciones del catálogo. Y así es como llegamos a uno de los, dicen que es como uno de los atisbos, como la primera vez que empezó alguien a hablar de lo que significaría la arquitectura moderna, que es Adolf Loos, en su escrito muy célebre, Ornamento y Delito. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Díganme nomás. Sobre el ornamento, les quedó claro lo que era el ornamento, moldura. ¿Bien? Bueno. Fiorella, dime, Fiorella, perdón. Te voy a anotar Fiorella porque los que participan tienen un par de décimas para la nota final. Coméntame. Profe, me pareció escuchar en lo que decía que en el modernismo se le asigna una funcionalidad al ornamento. No sé si en el modernismo, pero sí en el Art Nouveau. Claro, pero igual hablaríamos como de estos las vanguardias del siglo XIX. Sí. Pero creo recordar que en el Partenón ya se ocupaba el ornamento como con una funcionalidad con las cariátides, en las cuales ya la escultura se usaba como pilar. Sí, también uno puede ver eso en algunos elementos de arquitectura gótica, y también los pilares del Partenón, esas líneas verticales sirven por un tema del agua. Siempre tienen una función, una función que está relacionada a algo. Bueno, son pocos en realidad los edificios, como el Partenón, que el Partenón es para mí una obra magna. No me extraña que cumpla con esos criterios que son más bien del futuro para su época. Pero sí el ornamento como un elemento derechamente estructural o derechamente solucionando un problema
problema funcional y utilitario se establece como se transversaliza después de la Revolución Industrial, ¿ya? Antes, como tú bien dices, el Partenón o la Iglesia de Notre Dame en Francia también tenía esos elementos parecidos, pero más bien eran de alguna manera singulares, ¿ya? Eran particularidades. Después de esto empieza a ser una cuestión más transversal. El ornamento antiguamente, en los estilos historicistas, está como entendido ya globalmente que eran ornamentos más bien con funciones meramente estéticos, ¿ya? Cuando no había un ornamento que tuviera una función estética y se acercara a una función funcional o utilitaria, era más bien una singularidad, ¿ya? Por eso eso se ve en la historia como particularidades. ¿Entiendes, Fiorella? Sí, comprendo. Muchas gracias. Muy buena pregunta, ¿eh? Es interesante cuando uno ve esos edificios y se pregunta cómo hace 2000 años atrás, 2300 años atrás, tenían un pensamiento más bien contemporáneo, ¿ya? Es una reflexión que todos deben hacer. Fiorella Tapia, lista tus décimas. Bueno, y aquí apareció Adolf Loos con su célebre libro Ornamento y Delito, donde decía que el ornamento era un delito porque se desperdiciaba esfuerzo por parte del obrero que iba a estar así poniendo esta florcita, esta moldurita. Eso era tiempo traducido en plata que se gastaba para que un maestro estuviera ahí perdiendo el tiempo en algo que ya no era válido. O sea, si bien en este tiempo todavía había mucha gente, bueno, hasta el día de hoy hay gente que defiende el ornamento, pero ya la sociedad en ese tiempo estaba evolucionando hacia otro lado. Lo empezamos a entender los ornamentos, las molduras y todas estas cosas, lo empezamos a entender como máscaras. Máscaras ocultaban algo, ¿ya? Y Adolf Loos plantea que esas máscaras hay que sacarlas, ¿ya? Los ornamentos, molduras y todas esas cosas, chiches y decoracioncitas, hay que sacarlas y limpiar el edificio. Solamente al momento de limpiar el edificio, ese edificio se va a vaciar de un estilo particular, ya no va a ser parte de un estilo, sino que va a ser un edificio que se va a poder leer en 200 años más, o en 1000 años más, o en 200 años, o en 30 años, se va a leer de la misma manera, como un edificio que simplemente no tiene estilo y por lo tanto es un edificio atemporal. A lo que quería alcanzar la arquitectura moderna, y en estos inicios que planteaba Adolf Loos, era que dotar a la arquitectura de cierta atemporalidad, tratando de salirse de los estilos. Él planteaba que todas estas decoraciones eran parte de un estilo, o del neoclásico, o del neogótico, o del barroco. Entonces la arquitectura, el gran desafío que tenía la arquitectura ahí en adelante era salirse de eso. ¿Cómo? A través de la limpieza, de la pureza, que después más bien va a conceptualizar la corrupción en adelante. Bueno, este es el edificio, ¿cómo se llama? Michaelerplatz, creo que queda en Austria, de 1909 hasta 1911 se construyó. Es muy interesante porque fue la primera vez que se vio una fachada como esta, donde simplemente no tenía casi nada de ornamento, era una fachada simplemente limpia. Si bien de aquí hacia abajo aparecen ya otros elementos como esta viga, con estas decoraciones de acá, pero lo que más llama la atención finalmente es esta sección de arriba, que llega a una esquina, da la vuelta, da otra vuelta, y listo, y nada más, no hay nada de sobrecarga estética de ningún tipo. Las ventanas son casi cuadradas, o sea, llegando a un nivel de síntesis enorme. Aún así quedan todavía retazos del pensamiento antiguo, como son estas molduritas que hay aquí, o como le decía, lo que hay abajo, pero fue la primera vez que se puso un edificio ya vacío de decoración, lo cual fue bien interesante y bien acorde con los escritos que hacía Adolf Loos por esos años, donde condenaba tajantemente el uso de los ornamentos. Ahí plantea como el ornamento ya no está unido orgánicamente en nuestra cultura, tampoco es ya la expresión de esto. Ya no era necesario finalmente seguir e insistir con poner ornamentos. Profe, Dígame. siento que, o sea,
se sabe que Latinoamérica siempre es como va atrasado en todas las corrientes del arte, de la música. ¿Qué tan atrasado estuvo en la arquitectura, con, por ejemplo, con la corriente moderna, estos edificios que empezaron a aparecer sin ornamentos? ¿Qué tan atrasado fue? Emilio, es una muy buena pregunta. Te voy a anotar, espera. Bueno. Mira, imagínate que las casonas alemanas de Valdivia, que son, ya hay algunas de 1930, todavía tienen ornamentos, todavía tienen molduritas, todavía tienen, Sí. tienen cositas, o sea, estamos hablando de 1930 y esto está en 1900, 1890 aproximadamente, entonces está desfasado 40 años. El edificio, por ejemplo, Cervantes de Valdivia, donde está el antiguo cine Cervantes, que está cerca como del McDonald's, un edificio que tiene Sí. mucha curva. Ese edificio es de 1930 y tanto, 33, y también es un estilo más bien que era propio de este tiempo, más bien Art Nouveau de alguna manera, utilizando la curva, utilizando todavía con ornamento, pero ese edificio en Europa hubiera aparecido en 1890, entonces, o 1900, pero no en 1930 como aparece acá en Valdivia. Lo mismo en la arquitectura moderna, que vamos a ver un par de diapositivas más, donde aquí hacen arquitectura moderna hasta los años 70, 60, y la arquitectura moderna termina alrededor de los años 50. Ahí hay como 20 años de fase más o menos, pero efectivamente en la arquitectura también está ese desfase propio de Latinoamérica o de los continentes que no son Europa finalmente, Europa y Estados Unidos. Profe, y también no sé si solamente en Chile o solo en Valdivia, no sé, pero yo he visto en Valdivia que hay como una imitación a las texturas con latón galvanizado, si no me equivoco, que se Sí, llama. sí. Y eso es como una imitación al ornamento, y eso igual debe ser Sí. mucho más nuevo que cuando era de cemento, etcétera. Sí, sí, eso es súper interesante. Es que lo que pasaba es que ese sinfín de formas de las fachadas de acero trataban de imitar a través de un material nuevo, un material que no se podía ocupar porque llegaron a Valdivia, pusieron casón alemán y se dieron cuenta que había tejas que duraban, no sé, 4 años. ¿Cachai? Entonces, cuando llegó el querían conservar ese valor de la teja como un material que mostraba de cierta manera cultura, mostraba una técnica cultural propia de las casonas alemanas, pero no las podían poner a sí mismos, así que tenían que poner un zinc que imitara finalmente, un latón de zinc que imitara esa textura, pero era muy yo creo que al nivel de la discusión que se está planteando en esta presentación. Todavía uno puede, Claro, de abaratar costos. claro, de abaratar costos, pero todavía está el ornamento por ahí metido, y si bien el ornamento de esa fachada estaba como ya más lisa, más limpia de alguna manera, seguía siendo un ornamento de alguna manera, entonces podríamos decir que está como en el inicio de la fisura. Muy buena observación. Gracias, profe. Bueno, en la pintura y en el arte pasa algo más bien parecido. Si los ornamentos y las molduras, no, básicamente los ornamentos tratan de copiar la naturaleza a través de estas mini esculturitas, copiaban la naturaleza más bien como en términos de mímesis. En el arte trataban de copiar la realidad, en los movimientos realistas, o sea, realismo, en el romanticismo, costumbrismo, naturismo, todas esas cosas tratan de imitar la realidad. ¿Ya? Ese era el ethos de la pintura antes. Entonces, una diapositiva, no quiero darle la cacha, porque no sé tanto de arte, pero esto es un conocimiento más bien universal. En el fondo, de esta, de- antes del arte moderno, seguramente ya lo vieron con el profesor Artión, más bien se apegaban a la realidad, pero después con la aparición de la fotografía, ya imitar esa realidad quedó algo bastante obsoleto, y los pintores empezaron a mostrar más que una realidad existente, una realidad o una emoción que pertenecía a ellos mismos, así como el grito de Munch, aparece una escena que una persona totalmente deformada que jamás va a pertenecer a la realidad, pero más bien
muestra una especie de sufrimiento, un agobio que yo creo que tenía él mismo en su interior, así como esta imagen de Van Gogh, donde ve ese cielo que jamás podría aparecer, pero él lo ve porque es una traducción de él mismo. Dime, Daniela, estimada Daniela Sea. Sí, es que respecto a lo que habla sobre el arte, A ver, corrígeme. no, es una pregunta. Si en la arquitectura también se presenta esto en donde como que se empiezan a relatar experiencias, como experiencias más personales, cosas que tengan que ver con el sujeto, Ah, más que una visión técnica. claro, porque tú planteas que en el arte antes se copia la realidad y después empieza a aparecer como este interés por las situaciones, por un acontecimiento, por las personas. ¿A eso te refieres? ¿Si eso mismo pasó en la arquitectura? Sí, claro, o sea, porque antes en el arte como se plasmaba casi una foto de la realidad y después se pasó a plasmar emociones, sensaciones, experiencias, bla, bla, bla. Y si eso también pasa en la arquitectura, más allá de solamente lo técnico o, Sí, o como de quitarlo lo que no exactamente. sirve y así. Sí, por eso delante les nombraba sobre la voluntad creativa, ¿ya? Yo creo que ahí está la clave de la respuesta. Ahí los arquitectos empezaron a experimentar qué se podía hacer con la arquitectura, dejando los catálogos y los cánones de lado, y dejando esa condición como de mímesis de la naturaleza de lado, igual que el arte, empezaron a ver qué cosas, cómo se podía experimentar, hasta dónde podía llegar la arquitectura, cuánto de ti mismo podía haber en un edificio, ¿ya? Eso es un problema que comienza en ese momento. Cuánto, cómo podía demostrar una cierta condición de bienestar en un edificio, y eso se podía lograr solamente a través de la voluntad creativa y dejando estos cánones, y dejando las tradiciones, y dejando los catálogos de lado. O sea, yo creo que en ese caso uno puede hacer una cierta similitud entre el arte, que dejó de pintar cosas en términos realistas y empezó a fijarse en el individuo, estas situaciones. Eh, Aparece más bien un ritmo como de experimentación que también se desarrolla en la arquitectura. Espero haberte ayudado, Daniel. Sí, gracias. Tradición, claro, aquí nuevamente en el arte aparece esa disyuntiva de la tradición versus la experimentación. En la arquitectura igual empezaron a experimentar como Antonio Gaudí con esas curvas y con esas cosas orgánicas, tratando de mostrar algo más bien suyo. Y bueno, los estilos que después empezaron a aparecer son el postimpresionismo, el expresionismo, el cubismo, etc. Bueno, si bien, por ejemplo, el retrato de Gustav Klimt, arriba a la izquierda, la persona es más bien, se acerca un poco a la realidad, el fondo, el espacio donde está esta persona, es un espacio abstracto, un espacio que no existe, ¿ya? O sea, algo que, no, que hubiera estado prohibido previo al 1900, ya que seguramente se le hubieran exigido que para que sea un buen cuadro tenía que estar situado en un espacio real. Esto es un espacio abstracto que nadie lo podría definir, sino más bien un espacio propio de la mente del autor, ¿ya? Bueno, y así fue como en Holanda nace en 1917, al fin de la Guerra Mundial, el movimiento de Stigl, que se producía como el estilo. Y por primera vez empiezan a hablar de estilo arquitectónico, artístico, de diseño, pero diseño, o sea, movimiento transversal, ¿ya? Que unía las artes de alguna manera. Esto fue otro de los acontecimientos y estilos que finalmente terminaron por producir la arquitectura moderna. Aquí también se usan los colores en el arte, pero Mondrian básicamente utilizaba un par de colores, los colores básicos, si no me equivoco, los primarios creo que se denominan. Estas imágenes son bastante abstractas. En alguna entrevista Mondrian decía que eso se había inspirado como, no sé, en una ciudad o una playa, pero lo depuraba y lo sintetizaba de tal manera que parecían solamente estos cuadrados, ¿ya?
esos colores y esa narrativa geométrica también aparece en la arquitectura, con Theo van Desburg. También aparece en el diseño y aparece por primera vez también la idea de reducir, muy de la mano de lo que planteaba Adolf Loos, de desenmascarar lo que hay adentro, de reducir finalmente. Aquí también se lleva como un extremo, donde la arquitectura empiezan a aparecer, por ejemplo, el color básicamente blanco, juegos volumétricos, geometrías puras, ¿ya? Que sintetizan y a través de los colores también muestran esta voluntad creativa de la que hemos estado hablando. En el diseño en la CIA Rydberg, seguramente la profesora Elisa también se lo mostró, también permea este movimiento artístico, arquitectónico, hasta incluso una silla. Ahí se habla de que ese diseño podía ser transversal, podía llegar hasta incluso a los objetos domésticos, ¿ya? Y la clave del movimiento de Stijl, o el estilo de Holanda, es que fue por la primera vez que empezaron a plantear de que había un estilo que podía permear a los otros estratos sociales, ¿ya? Si antes la discusión de la arquitectura era una discusión de élite, ahora después del movimiento de Stijl empezaron a decir, oye, pero la arquitectura, ¿cuándo se va a poner los pantalones con los tremendos problemas que hay? Justamente en 1917, cuando nace el movimiento de Stijl, es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y aquí es cuando aparece la mayoría de la destrucción de la ciudad. Entonces yo creo que en esa línea, en la línea de la necesidad, es cuando aparecen personas que empiezan a pensar que cómo la arquitectura podía reducirse y sintetizarse para poder llegar a todos, ¿ya? A partir del movimiento Stijl, un par en realidad de personajes claves de ese movimiento son parte de los fundadores de la escuela de la Bauhaus. Yo creo que además habrán escuchado esto en la otra clase. Y la Bauhaus es una escuela básicamente de las artes, nace en Weimar, en Alemania, dura bien poco, dura aproximadamente 15 años, si no me equivoco, 14 años, algo así. Se va mudando la escuela de lugar en lugar porque los van echando los nazis. En ese tiempo empieza a tener un poder más grande, y no le gustaban las cosas experimentales, medias raras, esos carretes que veían en las calles de los chicos de la Bauhaus, vestidos de cosas raras, porque era una escuela muy extraña, y empezaron a alejarnos, a distanciarse, y lo echaban de la ciudad, entendiendo el nazismo como un movimiento súper ligado al conservadurismo también, en toda la tradición. Era bien interesante porque por primera vez aparece una escuela, bueno, iniciada por el gran arquitecto Walter Gropius, que trataba de mezclar la producción industrial, hibridizar la producción industrial con la artesanía, ¿ya? La figura del taller, por ejemplo, empieza a ser más relevante en las discusiones que instalaba la Bauhaus. Taller como un lugar donde se tiene como algo de la artesanía y algo también de la producción industrial, ¿ya? Muchos de los objetos que hoy día seguramente tienen en sus casas son objetos que se crearon en la Bauhaus. Yo hace poco descubrí que tenía una taza que era Bauhaus en mi casa, la introductora incluso de las luces, que seguramente tienen en sus casas, tienen algo de la Bauhaus. Este gallo de Mac, no sé si es Steve Jobs o Bill Gates, no me acuerdo. Él decía que todos sus diseños de Mac, iPhone, iPad, todas esas cosas estaban basados en los principios que instauró la Bauhaus. Mucho diseño industrial contemporáneo también tiene relación con eso. Pero la voluntad más grande que había en la Bauhaus era justamente algo que había iniciado de Stijl, era que el diseño podía permear a todos los estratos sociales y que de alguna manera el diseño, o sea, hasta los elementos más simples de la cotidianidad podían estar sujetos a un pensamiento de diseño desarrollado. La premisa de la forma sigue la función, nace en la Bauhaus, entendiendo como la función como lo más relevante a la hora de diseñar. Una cosa que algunos entienden, que la estética se queda de lado
cuando aparece primordialmente la funcionalidad, pero en la Bauhaus, en el fondo esa funcionalidad otorgaba una estética particular, entonces era un trabajo extremadamente interesante, y por lo demás estaban metidas todas las disciplinas artísticas. En los estudios preliminares, por ejemplo, te enseñaban a hacer muchas cosas, como cosas de esculturas de varios tipos de materiales. Te enseñaban, habían talleres de danza como obligatorio, entendiendo la danza como una expresión artística o potencialmente artística. Habían un par de profesores que eran como muy místicos, que incluso te señalaban la dieta que tenías que tener tú, practicaban yoga, los alumnos y los profesores. Los cabros los conocían fácilmente en la Bauhaus, o sea, cuando había un cabro en la ciudad, lo cachaban que era de la Bauhaus porque dan pasado abajo, porque tenía una dieta específica que tenía que ver con la creatividad, con la producción y todo eso, y se basaba en el ajo, entonces dan pasado abajo estos cabros. Y bueno, a medida que iban avanzando, cada uno se iba especializando en lo que a ellos les interesaba. Algunos eran obviamente diseñadores gráficos, otros eran arquitectos, otros eran escultores, expertos en metal, otros escultores expertos en vidrio, en barro. Pero tenía un estudio bastante transdisciplinar, que de alguna manera es algo que se quiere instaurar. Se quiso instaurar hace ya varios años en la UH, y por eso nació este curso, donde los alumnos de las diferentes carreras en primero se culturizan y se irrigan y se nutren de las otras carreras y las otras disciplinas. Y bueno, justo antes de empezar con Le Corbusier, hay algo bien importante del pensamiento moderno, que era algo que nombraba al principio, que están prioritariamente los denominados metarrelatos, que eran relatos globalizantes la sociedad. Cuando uno dice un pensamiento que es moderno o algo que es moderno, es que en el fondo es globalizante. Cuando dicen, oye, está moderno eso es una mala conjugación. Si hay arquitectos que dicen, oye, esa casa que hicieron hace poco, que es una casa muy moderna, eso está mal. En el fondo lo que tiene que decir es contemporáneo, porque lo moderno es lo que pasó entre 1890 y 1950 en arquitectura. Esa es la arquitectura moderna, es una arquitectura antigua, ¿ya? En Valdivia hay varios ejemplos de arquitectura moderna, que después vamos a ver quién la chunta, quién lo descubre, pero de eso se trataba la modernidad, en el fondo, de estos metarrelatos, así como Karl Marx en la política, la búsqueda del hombre universal, como el hombre correcto, el hombre final, definitivo, de Nietzsche, o Freud, que entendía el psicoanálisis como una solución, como un estudio que era transversal al ser humano, ¿ya? Que todos los humanos padecían de las mismas cosas, de las mismas fases de las que hablaba Freud. Y bueno, y así es como aparece nuestro héroe de nuestra propia disciplina, como los arquitectos, que es Le Corbusier, que fue el que tradujo la idea de la modernidad y las pasó a la arquitectura. Y Le Corbusier obviamente estuvo viendo el Art Nouveau, estuvo viendo el Stiegel, estuvo viendo, basándose en escritos de Adolf Loos, siendo amigo de Walter Gropius en la escuela de Bauhaus, y así produce una teoría y una forma de ver la arquitectura única y trascendente hasta el día de hoy, ¿ya? Le Corbusier, un arquitecto y artista suizo, que después se nacionaliza francés, nace en 1887 y se muere en 1965. Seguramente en 1965 ya estaba en sus últimos años de vida, ya había entendido que la arquitectura moderna, el pensamiento moderno ya se había parado y había empezado el postmodernismo. Y lo que él planteaba era, a partir de toda esta información que hemos venido hablando ahora, y que Le Corbusier también se inspiró en ella, funda lo que se llama la arquitectura racionalista o arquitectura moderna, que después se llamaría el estilo internacional. Racionalista en términos de que él estaba buscando la verdad de la arquitectura, cómo tenía que ser la arquitectura, ¿ya? Él se basa en las máquinas, en los motores, en los barcos, para entender cómo tenía que ser la arquitectura. ¿Qué tiene que decir eso? En el fondo es que él entendía los barcos, por ejemplo, que había una escalera de 50 centímetros de ancho y servía, ¿no? Entonces, o cómo eran las habitaciones
que tenía, no sé, 2 metros de alto y funcionaba. Él veía la función como en términos de reductibilidad, tanto espacial como teórico, como conceptuales. Entonces empezó a crear una arquitectura que tenía que cada parte de la arquitectura funcionaba para algo, a diferencia de otros estilos anteriores, como el estilo historicista, que se perdía mucho espacio, no era una arquitectura muy económica, habían techos de 3, 4 metros de largo. El techo de 2,40 metros nace entre sus diferentes orígenes en la arquitectura moderna de Le Corbusier. La altura del techo que tienen hoy día en sus propias casas nace de alguna manera en los preceptos que imponía Le Corbusier en su arquitectura. Eso es bastante increíble. Él cambió la arquitectura para siempre, ¿ya? El pensamiento de la economía espacial fue que actualmente nos inunda, lo comenzó Le Corbusier. Obviamente los adornos, ornamentos ya era un tema pasado que ni siquiera se discutía. La arquitectura de color blanco es muy propia de la arquitectura moderna. Él la instauró también. Y otra cosa importante es que empezó a utilizar el hormigón armado, que era un material que permitía muchas facilidades y experimentación práctica en la arquitectura, porque eso permitía hacer un hormigón armado, levantar, no sé, 1 tonelada, un pilar de, no sé, 15 por 15, o de 15 de diámetro, circular, y antes, como no existía ese material, tenían que poner un muro de 30 centímetros de ancho, de 10 metros de largo. Entonces, la atomización de la estructura, gracias a partir de los materiales, fue algo que revolucionó la arquitectura. De esa manera se crean los rascacielos, por ejemplo, y ahí también de la mano de esa visión aparece la idea de Le Corbusier que la estructura, con los pilares, era algo que había que mostrar, ¿ya? Si antes estaba la arquitectura historicista estaba llena de máscaras, llena de ornamentos, la arquitectura de Le Corbusier era más bien una arquitectura de la honestidad, o la arquitectura moderna, en el fondo es una arquitectura de la honestidad, donde los pilares daban lo mismo si aparecía el pilar o no, si había una riostra diagonal que unía 2 pilares, que apareciera nomás, porque eso en el fondo hablaba de lo honesto, de lo desenmascarado, de la transparencia, que eran valores propios que se están instaurando por esos años, ¿ya? A ver, ¿cómo ando ahora? Bueno, su obra maestra es la Ville Savoye, ¿ya? Y aquí crea los 5 principios, las 5 leyes de lo que tenía que significar o lo que tenía que desarrollar la arquitectura moderna, ¿ya? Por otro lado, muy de la mano de los planteamientos de Adolf Loos, uno ve que son volúmenes, la arquitectura moderna, volúmenes puros, blancos, irreductibles, y eso está muy de la mano con la falta de estilo, ¿ya? Ellos decían que la arquitectura racionalista o moderna, una arquitectura que no tenía ningún estilo prioritariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenía ornamento, no tenía estas cositas, no era propio de un tiempo, ¿ya? Esa era una voluntad de los modernos, que es una arquitectura para la posteridad, que para siempre podía estar esa arquitectura moderna independiente en el año en que estuviera. A mi juicio, la Ville Savoye de alguna manera logra esa posteridad, una obra que se realiza el año 1932, si no me equivoco, y yo me atrevería a decir que es una obra que uno podría ver en la actualidad. Obviamente ya todos saben que la arquitectura moderna fracasó, así que nadie lo va a copiar, pero tiene elementos bastante contemporáneos, que juegan con la privacidad. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar en el interior, se van a dar cuenta que habían, por ejemplo, baños que no tenían muros, que estaban al aire, que simplemente los cerraba una cortina, condiciones espaciales como el interior y el exterior, eran experimentos espaciales que él hacía, que los hacemos hasta el día de hoy. Y bueno, y todas estos 5 leyes, que es el pilotis, la ventana panorámica, la fachada libre, la planta libre, la cubierta habitable, son elementos que de alguna manera todos los arquitectos ocupamos hasta el día de hoy. Y bueno, aquí se utiliza una axonométrica, una linda axonométricas para que entiendan perfectamente de lo que se trataban estas 5 leyes. Abajo a la izquierda está
la Ville Savoie completa, sin ningún elemento más reconocible, sino que plana en el fondo. Y arriba está cada nombre y abajo está la axonométrica que lo explica. La primera es la separación del suelo. Le Corbusier pensaba que el futuro del mundo iba a estar lleno de autos, y la gente se iba a transportar en autos en la ciudad. Le Corbusier no se equivocó, pero al final fue un terrible problema, porque ahora Valdivia, por ejemplo, es una ciudad que está más hecha para el auto que para el peatón, y es algo que para mí es un error bastante grande. Las mejores ciudades del mundo son ciudades peatonalizables. Pero bueno, ese es el pensamiento de Le Corbusier. Pensaba que el futuro iba a estar el auto, y iba a ser bienvenido el auto. Entonces, en todos los edificios decía que se tenían que levantar para generar esa circulación. Por otro lado, había una condición de espacio intermedio, espacio híbrido, que antes no existía. Era un espacio que, por ejemplo, espacio de acá, nadie podría decir si es exterior o es interior, porque uno podría decir que este es el interior y este es el exterior, pero este espacio es un espacio intermedio, es un espacio techado, que también pertenece al perímetro de la vivienda, y esos espacios, según Le Corbusier, daban continuidad espacial, o sea, no era exterior ni interior, sino que la arquitectura moderna tenía que tener ese traspaso, ese espacio intermedio, híbrido, que articular el exterior con el interior. Seguramente más de una vez van a haber estado en un espacio parecido. Después, la ventana panorámica planteaba que los edificios tenían que volver a tener una relación con el exterior, o sea, tenían que tener una relación con el exterior, y más bien visual. Entonces, por eso crea estas ventanas que son ventanas alargadas, donde uno podía ver el panorama entero desde el interior de la casa, mover la cabeza y mirar el exterior, y después volver a mirar el interior. O sea, de alguna manera intentar que el exterior entrara a la vivienda, ¿ya? A través de la condición visual. La tercera era la fachada libre, que ya que Le Corbusier imponía su voluntad de que los pilares de hormigón armado tenían que estar en todos los edificios, eso permitía que ya no existieran muros estructurales, grandes muros de 30 centímetros de largo que sostener la casa, sino que simplemente unos pequeños pilares se podía aguantar la casa. Y en ese sentido, uno podía hacer la fachada que quisiera, ¿ya? Antes, la fachada historicista, las ventanas no eran tan grandes, porque si tú llenáis de ventanas un muro entero, ese muro después no servía estructuralmente, porque estaba lleno de agujeros. Pero ahora, como la estructura estaba atomizada en pilares, la tapa, en el fondo, esa fachada, podía ser una ventana completa, si quisiera, ¿ya? Entonces habría la posibilidad de experimentar cómo tenía que ser esa fachada. Así podía ser, por ejemplo, ventanas más cuadradas, como las que puse acá, llegar al plomo de arriba o al plomo de abajo, da lo mismo, o quizás ventanas rectangulares verticales, como las que están acá, daba lo mismo. O sea, uno podía experimentar con la fachada, porque el muro, en el fondo, o la estructura, estaba a partir de estos pilares, y no estaba a partir de un muro que llegaba a la tierra, o sea, que llegaba al suelo, porque antes los muros tenían que llegar al suelo obligatoriamente, el tema de gravedad. La tercera era la planta libre, que, como en la misma línea de como la estructura de la casa estaba atomizada en pilares, los muros rosados podían estar o quizás podían no estar. Lo importante era que estuvieran siempre esos pilares. Así, esta planta podía cambiar y podía hacer esto, por ejemplo, donde aparecían una partición acá, que aquí no está, o podía tener otra partición acá, que aquí no está, o podéis sacarle particiones, podéis ponerle más particiones, daba lo mismo. Mientras tuvieran los pilares, estábamos bien. Tanto así que podía estar la fachada como ustedes la ven acá, o sea, la planta como ustedes la ven acá, simplemente una fachada, o sea, una planta libre, donde solamente se ven los pilares. O sea, esa podría funcionar como casa, 30 años más podría funcionar como un salón de eventos. Hablaba de flexibilidad arquitectónica. Y el último era la cubierta habitable, donde básicamente planteaba que el edificio, cuando llegaba a un entorno, sobre todo los entornos naturales, le quitaba espacio a ese entorno, entonces el edificio tenía que devolverle ese espacio al entorno, ¿ya? Y para eso hacían las cubiertas caminables, como lo que ustedes ven acá, que esto es todo recorrible,
Aquí me acuerdo que parece que un sauna o algo así medio extraño, aquí unas bancas para estar conversando con otros gallos. Es un espacio totalmente caminado, está bien agradable. Entonces esas eran las 5 leyes. Y bueno, además de teorizar la arquitectura, también el profesor tenía un gran interés por el ejercicio social de la arquitectura. Así creo que el sistema dominó, donde en el fondo él pensaba que podía juntar en un camión 5 pilares, 3 losas, 6 fundaciones y una escalera, meterla con un camión, y esa casa podía transportarse para donde fuera, y se vio una ciudad demolida, podía llevar miles de estas estructuras y la gente lo podía tomar, podía ponerle fachada y estaba la casa construida, ¿ya? O sea, él estaba intentando hacer ejercicios en donde la arquitectura tuviera una pertinencia en los problemas del mundo, ¿ya? Así como la reconstrucción de la ciudad. Lamentablemente el sistema dominó no se vio no fue tan producido de una manera tan industrial, pero sí generó el paradigma y una crítica también a los arquitectos que hasta ese tiempo solamente se proponían hacer cosas bonitas y poco relevantes. Y con este sistema, el sistema dominó, con un par de elementos estructurales, como son los pilares, las losas, fundaciones y la escalera, podía generar la repoblación de un lugar entero, ¿ya? Porque simplemente estas piezas se las pasaban a las personas, y las personas podían ponerle una fachada personalizada a su pinta, podían poner la ventana donde quisieran, podían armar muros al medio, en el centro para poner las piezas, etc. Pero cuando lo que daba el sistema no era lo más complejo, era la estructura, ¿ya? Y bueno, Le Corbusier dice: admiro la perfección desde que vi el Partenón, y en nuestra civilización esa perfección la aporta automáticamente la máquina, que no es un espanto ni algo horrible, sino un utensilio extraordinario de perfección. O sea, él planteaba que la máquina, o por ejemplo un motor, si tú le sacas una pieza a ese motor ya no funcionaba. Cada elemento de ese motor tiene una función, ¿ya? Y esa articulación totalizante, como que cada pieza bien puesta y cada pieza con su uso funcional, eso para Le Corbusier era belleza. Y asimismo tenía que ser la arquitectura. No podía sobrar nada. Tenía que estar, cada elemento tenía que servir para algo, ¿ya? Tenía que tener una función. Bueno, cada cierto tiempo se juntaban los arquitectos modernos. En los arquitectos modernos, ya que entenderán que no solamente Le Corbusier era un arquitecto moderno, sino que fue una efervescencia que se da en todos los lugares, pero Le Corbusier tradujo la idea general. Así como apareció Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, en Mies van der Rohe en Alemania, si no me equivoco, Walter Gropius de la Bauhaus, como que está la plataforma dada para que aparecieran estos arquitectos que estaban cansados del ornamento y que querían una pulcritud y una síntesis en la arquitectura. Entonces, los arquitectos se juntaban cada cierto tiempo en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y ahí empezaban a discutir qué era lo que tenía que ser la arquitectura moderna, cuáles eran las nuevas bases, cómo tenía que ser la ciudad moderna, cuáles eran las leyes urbanas que iban a fijar el desarrollo arquitectónico de las ciudades. Se juntaban también para conversar cómo había sido su propia experiencia, pero ellos veían como necesaria la idea de estar juntándose y estar participando de estas aglomeraciones de arquitectos modernos que le entregaban y se nutrían cada uno con otros. Hay que pensar que en Latinoamérica había arquitectos modernos que también, si no me equivoco, participaban en el centro. Bueno, en arquitectos modernos en Chile hubieron varios, entre ellos Emilio Duarte. Emilio Duarte trabajó con Le Corbusier, ¿ya? Y después se vino a Santiago a hacer su obra. Esta es una de las obras, a mi juicio, de las mejores obras de arquitectura moderna en Chile, y mejores obras de arquitectura en general en Chile, que al lado del Parque Bicentenario en Santiago. Pero Emilio Duarte, bueno, como ustedes ven, esta es una referencia clara a la Ville Savoie de Le Corbusier. Tiene la ventana panorámica, cubierta habitable,
el pilotis, que se sube el volumen para dejar el tránsito abajo, tiene hasta incluso una forma irregular, geométrica, circular en el centro, como era la Ville Savoie de Le Corbusier también. Pero si la arquitectura moderna fallaba, en el fondo, en pensar que la arquitectura podía estar en todos los lugares, independiente de la cultura, independiente de la idiosincrasia de los espacios, independiente del territorio en el que estaban, eso es lo que pensaban los arquitectos modernos, y particularmente de Corbusier. Émile Duarte miraba críticamente eso y él decía que los elementos del territorio también eran relevantes para la concepción de la arquitectura. Por ejemplo, alguien me podría decir en esta foto cuál es el elemento que trata de mostrar finalmente Emilio Duarte. ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Qué quería lograr con ese volumen? ¿En qué elemento se estaba fijando? Ariel. ¿No es como un barco? ¿Como la cubierta de un barco? Sí, bueno, sí. Tiene como Sí, Ariel, efectivamente, la arquitectura moderna se fijó en la arquitectura náutica permanentemente, en toda su concepción. Los barcos eran un muy buen ejemplo para ver cómo tenía que funcionar la máquina de vivir, como le decía Le Corbusier. Pero en este caso, Emilio Duarte hace este edificio porque se fija, a diferencia de los otros modernos y Le Corbusier, que no se fijaban en la cultura ni en el territorio, Emilio Duarte, como le dije, mira críticamente eso y se fija en un elemento clave del territorio de Santiago, que es la cordillera, ¿ya? Su edificio, lo que finalmente quería lograr, lo que quería lograr Emilio Duarte, era un pináculo, un pedestal, para que la cordillera apareciera en su más grande esplendor. Por eso también aparece este otro elemento que también simboliza de alguna manera la articulación con la cordillera. Y en eso empieza otro movimiento de arquitectura que es como modernismo apropiado, donde el modernismo deja esta idea de universalidad, donde podían meter un mismo edificio en Inglaterra y en Vietnam y funcionaba igual. Porque después, finalmente, con el postmodernismo explica que eso fue una equivocación de los modernos, porque es imposible que eso funcione. Hasta el día de hoy no podéis meter el mismo edificio en diferentes continentes, porque cada continente, incluso cada país, tiene su propia manera de ver el espacio, ¿ya? Quizá ese sistema de los dormitorios y el baño es una idea occidental que si tú vas, no sé, una tribu en el Amazonas o si vayas a Corea, quizás no se ve de la misma manera. En eso fue el gran fracaso de la arquitectura moderna y del pensamiento moderno en general, que pensaban que todos podíamos ser eventualmente iguales, ¿ya? Resultó que no era así, que no todos éramos iguales, y por lo tanto no todos podíamos vivir de la misma manera, ¿ya? Y así es como nace el posmodernismo. El posmodernismo se basa básicamente en fragmentar estos metarrelatos englobadores, como la arquitectura moderna. Antes la arquitectura era una, la arquitectura moderna. Después la posmodernidad hace mil tipos de arquitectura, hasta el día de hoy, donde estamos ya en una ensalada de arquitectura, donde ya, lamentablemente, cualquier persona, cualquier arquitecto, puede hacer como lo que quiere, si tenemos un buen fundamento, la cuestión funciona. No hay un estilo prioritario como sí lo existía antes en la arquitectura moderna, que fue aproximadamente 1890 o 1900 hasta 1960, 1950. En ese tiempo había una forma de hacer arquitectura que la arquitectura moderna, ¿ya? Era una ventaja, porque así no te calentáis tanto la cabeza. Pero ahora, después, el posmodernismo fragmentó este pensamiento de la arquitectura moderna y así avanzó el mundo. No sé si algunos pensarán que es bueno, otros que es malo. Yo tengo mi reflexión al respecto. Bueno, este otro ejemplo, pero ya en virtud del tiempo. Ya, después, una iglesia que se hizo en Santiago, es de el padre Gabriel Guarda, Martín Correa. Gabriel Guarda fue el mismo que hizo la catedral de Valdivia. Ya, a mí esa catedral,
yo no, cuando supe que él mismo había hecho esta obra, que es la Capilla de los Benedictinos, no lo voy a creer, porque la Capilla de los Benedictinos es una obra muy, muy buena, reconocida a nivel internacional, de que era la arquitectura moderna chilena. Ustedes ven que es un juego volumétrico, puro, blanco, con ventanas horizontales en la parte de arriba. Ojo que para la arquitectura moderna no era necesario que para llamar un edificio que fuera efectivamente moderno que tuviera esos 5 principios que establecía Le Corbusier, ¿ya? Hasta el día de hoy se consideran edificios modernos algunos que tienen 1 o 2 de estos principios, pero redundan en la idea de que son volúmenes geométricos, pulcros, con un nivel de síntesis mayor, que son funcionales, y por lo demás son de 1900 hasta 1960, que es el rango donde está la arquitectura moderna. Esto igual se considera arquitectura moderna, fue en 1962 cuando se construyó. Tiene varios de esos valores, pero el mismo autor, que es el padre Gabriel Guarda, que también es arquitecto, también hizo la Catedral de Valdivia, que a mí tampoco me parece muy buena, todavía tiene como... Si uno ve este ejemplo, aquí no hay ni un detalle, ni una ornamentación en la Catedral de Valdivia, hay una especie de zocalito, moldura, como al 1,5 metros, en esa parte del paseo, que yo no lo entiendo por qué puso eso. Eso más bien pertenece a la posmodernidad que a la modernidad. ¿Ya? Chute, lo abusé. Ya bueno, en Valdivia hay edificios modernos. La idea era que se me pasó la diapositiva, no tenía que mostrarla, pero a ver si alguien adivinaba. ¿Ya? Este es uno de los pocos edificios de arquitectura moderna en Valdivia, ¿ya? En la municipalidad, de un volumen, quizás que es un nivel de complejidad que no está muy relacionado con los modernos, pero si cumple con la fecha, cumple con el color blanco, cumple con la ventana panorámica alargada en la parte superior, arriba, el último piso y en el penúltimo. Cumple también porque el edificio muestra su estructura sin ningún resquemor. Aquí aparecen, por ejemplo, los pilares que atraviesan la fachada, la estructura en el fondo está atomizada en pilares. Cumple con varios elementos de la arquitectura moderna, y esto es un edificio de Andrea Schweitzer, que es bastante icónico, y Schweitzer fue también una de las fundadoras de la escuela en su principio, pero me llama la atención que nadie hable de ella. Ella hizo un tremendo edificio en Valdivia, y yo cuando busqué no había casi nadie en uno de sus buenos edificios. ¿Alguien me podría decir, chicos, qué otro edificio de arquitectura moderna hay en Chile? O sea, hay en Chile, hay en Valdivia, hay varios, ¿ya? Pero a ver si alguien le achunta, ¿qué edificios son de arquitectura moderna? No me van a decir el Casino, porque el Casino es un edificio contemporáneo que tiene 15 años. La arquitectura moderna está entre 1900 y 1960, ¿ya? En términos canónicos. ¿Qué se le ocurre o quién podría atreverse a decir qué edificios modernos, además de la Municipalidad de Valdivia, hay en Valdivia? Atrévanse. No sé si serán modernos, pero supongo que algún banco puede ser, por ejemplo, ¿Cuál banco? A ver, está en casa. podría ser el Scotiabank o el de Chile que está enfrente de la plaza. Ya, ese es moderno. El Banco de Chile es moderno, utiliza el mármol, que el mármol es un material por excelencia de la modernidad. Tiene toda la fachada vidriada. Arriba tiene una especie de escultura bien le corbusiana. Es un buen ejemplo de arquitectura moderna. Y por ahí mismo, por ese lado, hay otro edificio moderno, pero ojo que el Scotiabank ¿a cuál es el Scotiabank? ¿Te refieres al que está al terminar Picarte? No conozco la calle, creo que se llama Arauco. Scotiabank. Ya no, es un edificio postmoderno, ¿ya? Pero el Banco de Chile, efectivamente. ¿Quién tiene otro edificio? Muy bien, Benjamín, entonces, ¿qué te voy a anotar? Benjamín. ¿Qué otro edificio se le ocurre que es moderno en Valdivia? No sé si es moderno, pero me llamó mucho la atención que el Banco Estado tiene la ventana de Le Corbusier, esa larga, gigante, y abajo, no recuerdo cómo es, pero es hacia adentro, entonces es igualito a esa casa.
Sí, pues el gallo del Banco Estado hizo una trampa, porque, a ver si les muestro el Banco Estado. Banco Estado Valdivia. ¿Están viendo mi pantalla o no? Estamos viendo el PowerPoint. Ah, ya. Este es el Banco Estado. Si se fijan, tiene una relación directa con la Villa Saboá. Tiene los pilares, tiene la ventana panorámica, es igual. Pero este edificio es mucho más actual, o sea, el arquitecto al parecer le quedó gustando mucho el modernismo y nunca supo que el modernismo fracasó y que después llegó el posmodernismo y toda la cuestión, porque siguió siendo un edificio que no correspondía en términos de tiempo, porque este edificio es un edificio de los años 80 que quería basarse en la arquitectura moderna. Para mí quizás un edificio que por dentro funciona bien, pero estéticamente me parece como de que tomó una mala decisión, como copiar una casa paradigmática, no sé a qué corresponde. Lo que sí tiene un material local que al parecer es como una suerte como de ladrillo, que, claro, es como más apegado como a Chile, como tiene un rollo más territorial quizás, pero encuentro para muchos ese ejemplo, como hizo una acción como más un poco burda para parecerse a esta obra tan paradigmática de la arquitectura, como que no era necesario. Hay muchas cosas por seguir copiando. Ya, ¿alguien me podría decir otro edificio moderno? ¿Hay uno más que tienen que nombrar? Hasta que le explique el encargo. ¿Ariel no tiene alguna idea por ahí? Estudio de arquitectura quizás. Profe, a mí se me ocurren los departamentos nada más que están en el centro. A ver, ¿cuáles departamentos? ¿Aline? Es que no los cacho por nombre, pero los que están cerca de la costanera, que son así como muy cuadrados, también tienen ventanas horizontales y sí, sí. Ya mira, esa es una buena. color blanco. Sí, porque ahora hasta yo cuando diseño casa o diseño edificio pongo ventanas horizontales, ¿cachai? Porque lo inauguraron en los años, Le Corbusier lo inauguró en sus claves y es una cosa que todos los arquitectos usamos permanentemente, nos irrigamos, pero no por eso va a ser arquitectura moderna, ¿sí? Como que la arquitectura que hacemos ahora, de repente, de vez en cuando pescamos una cosita allá de la historia y la traemos para acá, no como el ejemplo del Banco Estado, donde la persona trató de copiar finalmente. Buen ojo sí tenía, no sé quién lo comentó, pero buen ojo tenía porque se relacionaba con la Villa Saboá de Le Corbusier, así que muy bien. Pero era el arquitecto falló ahí. Pero no todo lo que tenga ventana horizontal va a ser moderno, sino no podría decir, por ejemplo, el casino es moderno, pero el casino se construyeron hace 20 años, 15 años. El edificio que yo estaba esperando que nombraran era el edificio Prales, ¿ya? Es uno de los edificios más icónicos de arquitectura moderna en Valdivia y el sur de Chile. Tiene todos los elementos. Aquí esta cuestión baja, es así. Si no me equivoco, en esta parte de acá, entre los dos volúmenes hay como una azotea donde se puede caminar, si no me equivoco. La fachada tiene estos pilares, la estructura está atomizada en estos pilares. Así que, bueno, aparecen estas ventanas longitudinales. Es una obra del año 1952, cuando está el modernismo en su máximo esplendor. Tiene una marquesina que rodea el edificio, como un techito, que hace da a entender como que el edificio está como sobre el suelo, ¿ya? Las tiene todas de arquitectura moderna, así que es un buen ejemplo. Cuando les digan, oye, ¿qué edificio moderno hay en Bolivia? Podría ser, como bien dijo Benjamín, el Banco Chile, el edificio Prales, la municipalidad, y bueno, hay otro más interesante, pero quizás los van a confundir un poco. Bueno, la arquitectura moderna, para algunos teóricos como Charles James, que es un teórico de la arquitectura moderna, dice que se termina en el año 73, bueno, ya los 60 ya estaba muy presente el posmodernismo, así que yo diría que ya se había acabado en el 73, pero con este hecho, es un conjunto de edificios
que se hace en Estados Unidos, en Missouri, es del mismo arquitecto que hizo las Torres Gemelas. Este edificio se hizo con todos los valores modernos, por ejemplo, dejar las primeras plantas libres, solamente con pilares para que los niños jueguen. El edificio era totalmente repetitivo, blanco, de alguna manera lo denominaron un poco aburrido. Cumplió con mucho de las primicias de la arquitectura moderna, pero al final lo que resultó fue que se creó un foco de delincuencia, esos espacios de abajo, techados, Le Corbusiano, se llenaron de gallos que vendían droga, de prostitución, de delincuencia, la repetición, la poca personalización que promulgaba la arquitectura moderna, porque todo era blanco, ¿ya? Era bien simple, blanco, bien racional. A la gente les cabrió porque no podían personalizar su edificio, no le podían poner colores, algo suyo en el fondo. Por otro lado, muchos decían que eran edificios muy fríos, no eran edificios acogedores, eran muy racionales finalmente, eran solamente funcionales. Por otro lado, había unos pasillos que atravesaban longitudinalmente, por ejemplo, aquí hay un pasillo así, atravesaba, no sé, 150 metros, y un pasillo que al final no pertenecía a nadie, así que nuevamente empezaron a haber malas prácticas en esos pasillos, no los cuidaban, se volvió terrible, así que al final lo que decidieron, tristemente, fue demoler tremenda inversión, este tremendo conjunto moderno, como le digo, el mismo arquitecto que hizo las Torres Gemelas, que también fueron destruidos, o sea, este arquitecto se le han demolido dos obras. Y ahí dijeron, bueno, ya hasta aquí llegaríamos con la arquitectura moderna porque ya la gente se cabrió. La poca repetición, la repetición, la poca personalización, los fríos que son la arquitectura moderna, entender que este conjunto podía estar en cualquier lado de la ciudad, como que daba lo mismo el lugar, también fue un error. Y al final lo que se logró fue que fracasara, y ahí termina la historia de la arquitectura moderna, por algunos una triste historia, para mí una historia fascinante, porque fue un momento en la historia donde como que se llegó a un acuerdo de lo que tenía que ser la arquitectura, porque yo nací en un momento, o sea, nací y me formé como arquitecto en un momento donde ya estaba la ensalada en la ciudad, o sea, aquí en la ciudad contemporánea la heterogeneidad es dominante. Uno con una cuadra puede pillar hasta 10 estilos de arquitectura, no hay un acuerdo, no hay acuerdos sociales, pero en este momento sí había una suerte de acuerdos sociales que decían, por aquí, por ahí tenemos que ir. Actualmente no existe nada de eso, el modernismo se los tragó a todos, ya aparecen edificios modernos, posmodernos, eclécticos, neoeclécticos, neoclásicos, de todo, y hasta la ensalada, así que, no sé, bueno, primero alguien tiene alguna pregunta.